En esta semana veía una imagen que decía, ya llegué a esa edad en donde veo una silla vacía y me quiero sentar. Ya vamos llegando a esa etapa, hermanos, de la vida dorada. Bueno, no tanto, no tan dorada, pero plateada sí, plateada sí. Muy bien. Van a ver por qué les hice esta introducción. Génesis capítulo 2. Ya terminé el tópico de los unos para con los otros, pero sigo reflexionando con ustedes acerca de la iglesia. El primer libro que relata la creación. Voy a tomar la primera parte del texto, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. En medio de esta tendencia individualista, hermanos, de que importo yo, solo yo y nadie más que yo, y que mientras yo esté bien no me importa lo demás, y que puedo vivir sin ninguna persona, emerge este pasaje del libro del Génesis. Y es un pensamiento que procede de Dios, el Padre, el Creador de todas las cosas. Y es Él el que nos deja este legado que dice así: hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Porque Dios nos creó, hermanos, como seres sociales. Por eso es que a lo largo de la vida nosotros vamos formando parte de distintos grupos sociales. Los grupos primarios de los que formamos parte es, en primer lugar, por supuesto, hermanos, la familia. La familia es ese primer vínculo que nosotros tenemos. Es esa primera red de apoyo que existe para nosotros, la familia, hermanos. Después vienen los amigos, el grupo de estudio, el trabajo, los compañeros de trabajo, pero también formamos, hermanos, parte de otros grupos mayores, como son el lugar donde nosotros habitamos, la colonia, la ciudad, incluso la patria, la humanidad, porque decimos, cuando alguien ha tenido oportunidad de visitar otro país y se encuentra un paisano, ¿verdad? Es mi hermano mexicano, ¿no? Es muy común esta expresión, mi hermano mexicano. ¿Por qué? Porque somos del mismo lugar y eso nos vuelve familia. Venimos de la misma patria y formamos también, hermanos, una humanidad. Hoy voy a abrir este tópico, hermanos, este tema, lo contrario a la coinonía. Ahora voy a abordar lo que es contrario, hermanos, a la coinonía. Acabamos de pasar, hermanos, por una pandemia terrible, de lo cual pareciera que a muchos se nos olvidó, pero fue un suceso en verdad inédito para nosotros, para nuestra historia, hermanos. Algo contra lo que tuvimos de luchar porque no teníamos ninguna referencia, salvo el H1N1, no teníamos referencia, pero eso fue cosa de días, hermanos. Esto fue años. Y todavía hasta hoy seguimos padeciendo las secuelas de esto. Y seguirá todavía por mucho tiempo más, hermanos. Situaciones que se desarrollaron durante ese tiempo. Como medida precautoria se nos dijo, quédese en casa, ¿se acuerda? Todo ese tiempo fue, quédate en casa, no salgas, si no tienes nada que salir, no salgas, quédate en casa. Y lo mismo las autoridades, lo mismo los deportistas, lo mismo toda la figura pública. No digamos actores, actrices, cantantes y demás, todos los que tenían
cierta influencia, cierta reputación, decían, no salgas, quédate en casa, ayúdanos, ayúdanos, para que podamos aislarnos de la sociedad e incluso aislarnos de la familia. Recuerde cómo, por ejemplo, los médicos no podían ser libres de llegar a su casa. Todos los que trabajaban en el personal de salud, incluso eran agredidos por los vecinos que no los querían cerca. La razón, porque ellos tenían contacto con el virus, ¿verdad? El virus. Y esto trajo graves problemas, hermanos, a nivel emocional y mental. Un aumento de ansiedad, un aumento de la depresión, desde los niños hasta los adultos mayores, los ancianos. Y esto se debió a que la estrategia mundial para evitar los contagios, hermanos, era precisamente separar a los humanos unos de otros. Y justo ese es el punto, y por eso lo traigo a colación en este tema, hermanos. El contagio. ¿Cómo se da el contagio? Cuando hay interacción unos con otros. ¿Cómo sucede en la familia que un miembro empieza a toser, estornudar? Cuando menos se dan cuenta, ya pasaron todos, ¿verdad? Dice, ya me pegaste la gripa, ya me pegaste la tos. Pues ¿por qué? Porque convivimos, porque pasamos tiempo juntos. Eso es el contagio, hermanos, así era. Y por eso la estrategia para evitar el COVID, hermanos, era que no hubiera interacción. Cierto, si yo me aíslo, no voy a contagiarme, no voy a contagiar. Aunque esto no siempre pasó, la intención era esa, hermanos. Pero en el caso de los cristianos, somos llamados a vivir en comunión. ¿Y cómo se da la comunión si no es a través de la interacción, hermanos? ¿Cómo se da la comunión si no es a través del contacto con los demás? Porque he dicho en otras ocasiones que ciertamente tenemos la tecnología, gracias a Dios por esa tecnología, pero no es lo mismo, hermanos, no se vive igual. ¿Usted ha tenido oportunidad de ir a un evento magno a nivel presencial? ¿Estar ahí? Dígame si se siente igual a verlo por televisión. Y mire que hoy ya tienen hasta drones y cámaras aquí y allá y hacen encuadres y esto y lo otro. Una superproducción, ¿pero se siente lo mismo? No, no, hermanos. Porque cuando uno está ahí, es una atmósfera diferente, una energía diferente, hermanos. El ambiente que se crea es diferente. ¿Alguien ha ido al Zócalo el día del grito de independencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué se siente? Igual que verlo en tele, ¿no? Impactante, ¿no? Escuchando al presidente decir, ¡viva Hidalgo! Y usted en su casa, yo les dije que yo estuve en la casa porque yo veo el grito y siempre ando gritando. Y ¡viva Hidalgo! Y yo, ¡viva! ¿Eh? ¿Alguien comparte mi sentir? ¿Sí? Y ¡viva Morelos! Y yo, ¡viva! Y hasta volteo, ¡viva! Le digo al otro, ¡viva! Tratando de contagiarlos, ¿no? Algunos no se contagian. Pero estar ahí, hermanos, es otra cosa. Ahí es, ¡viva! ¿Sí o no? A veces pasa que usted hace las cosas y no sabe ni por qué, pero todo el mundo lo está haciendo. Yo era uno más ahí entre todos. Ahí se escucha mi voz, ¿verdad? Alguna vez tuve la oportunidad de ir a un evento cristiano al Estadio Azteca. ¡Qué cosa, hermanos! Yo sentía que el coloso de Santa Úrsula se venía abajo. De verdad. Estaba a reventar. Más de 100,000 personas y todos cantando, hermanos. Alabanzas al Señor. Fue un día completo. Era un programa desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y se iban intercalando los oradores, se iban intercalando los ministerios de alabanza. Una cosa así extraordinaria. Y entonces empezó el tiempo y una cosa indescriptible que solo se vive si uno está ahí. ¿Cómo expresarle a alguien lo que se siente? Una reunión de iglesia solamente diciéndole, pues ven para que tú también lo vivas. Ven para que tú también lo sientas. Para que tú también experimentes ese momento, esa atmósfera que se hace de manera especial.
Eso es la coinonía, hermanos, compartir la vida en el nivel más profundo posible. El contagio, que solo se da a través de la interacción entre los miembros. Fíjese, hablando del Apocalipsis, que es un lenguaje figurado, hermanos. Habla de muchas figuras, Juan, pero me llama la atención cómo describe el ruido producido por la multitud. Dice, era como un estruendo de muchas aguas. ¿Cómo se oye el mar? ¿Alguien ha tenido oportunidad de ir al mar y escucharlo? En la noche, sobre todo. En la tormenta, hasta decimos ruge, ¿sí o no? ¿Cómo escucharía Juan a esas multitudes vestidas de ropas blancas que no tuvo otra manera de describirlo más que decir como un estruendo de muchas aguas? Pero sí se entendía lo que decían, ¿no? ¿Qué decían? La multitud de ropas blancas. Lean Apocalipsis. Porque unos eran los que decían santo, 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 que eran los 4 seres vivientes, ¿no? Y los ancianos, los 12, los 24, ¿no? Bueno, hay que leer Apocalipsis. Es un mensaje de esperanza. De esperanza. Como aquel el que no sabía de nada de teología y se burlaban de él porque no, ese que va a entender de símiles y de figuras retóricas y de estilos literarios y para entender Apocalipsis. Y él dice, sí entiendo Apocalipsis. ¿Cómo vas a entender Apocalipsis? ¿Dónde estudiaste? Así como desdeñaban a Jesús, ¿se acuerdan? Pues ¿de dónde salió? ¿Qué? ¿Dónde estudió? Y él dice, sí, sí, sí. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Le preguntaron y él dijo que al final los buenos ganan. ¿Qué más necesitamos saber que eso, hermanos? ¿Quién va a prevalecer al final? Dice que todos serán destruidos. Incluso dice, y el postrer enemigo, la muerte, hermanos. Gloria a Dios. No tenga temor de morirse. Sí, pero todavía no, dice. Porque al final, hermanos, los buenos ganan. Gloria a Dios. Hay que estar ahí entonces para poder disfrutar de la comunión y por eso la importancia del escritor. No dejen de reunirse, no dejen de congregarse, porque a través de las reuniones el fuego, hermanos, se va avivando, se va uno animando, se va uno alentando. Hoy quiero hablarles acerca de lo opuesto a la coinonía. ¿Qué es lo opuesto a la coinonía? La desunión, hermanos. La desunión, la falta de armonía, la falta de unidad, la falta de acuerdos, la falta de comprensión, el aislamiento, la separación. Eso es lo contrario, hermanos, a la coinonía, el distanciamiento de aquello que estaba unido, ahora separarlo. Por eso, en este pasaje que me gustó para iniciar, el Padre dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Jesús retoma ese pasaje, hermanos, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. O sea, vea el principio de unidad, hermanos, contrario al principio de la separación. ¿Qué busca el enemigo sino separarnos? Dígame. ¿Qué busca el enemigo sino generar conflicto entre nosotros? ¿Qué busca el enemigo sino hacer, hermanos, que la comunión se rompa? Hoy vemos un ataque flagrante, ¿verdad?, en contra de las familias. Pero abierto, hermanos, ya no velado, sino francamente abierto, promoviendo leyes que van totalmente en contra de la familia, hermanos, de lo que llaman la familia tradicional, porque hoy hay 20 y tantos tipos de familia, ¿no? Pero la familia tradicional está siendo fuertemente atacada, hermanos.
De tal manera que hoy incluso muchas jovencitas de nuestras congregaciones dicen, pues para tener un hijo no necesito casarme. ¿Sí o no? No necesito tener un hombre para tener un bebé. Yo quiero ser madre y eso no me tiene a mí por qué obligar a unirme en matrimonio a alguien. ¿Qué privilegio ahí sino el egoísmo, hermanos? Sino el deseo de la autosatisfacción. Es decir, lo que rompe la unidad, lo que rompe, hermanos, la comunión. El matrimonio homosexual, la adopción de parejas homosexuales, el aborto y tanta cosa, hermanos, que son leyes que están siendo promulgadas para destruir a la familia. ¿Quién está detrás de todo eso, hermanos? Dígame usted. Si no, el espíritu de maldad que ya opera, dice Pablo, ¿se acuerdan? Que ya opera entre nosotros. El espíritu del anticristo. ¿Y qué es el anticristo? Sino aquel que se opone a Cristo, hermanos. Que está en contra de. Por eso, mientras Dios une parejas, el enemigo, ¿qué hace? Separa parejas. Mientras la iglesia se esfuerza por mantener los vínculos familiares, ¿qué hace el enemigo? No los necesitas. No tienes por qué soportarlos. Manda a todos a volar. Haz lo que mejor te parezca. Tú no tienes por qué pedirle permiso a nadie. Haz lo que sea, lo que mejor te plazca. Y por eso es que hoy hay mucha gente también que se está convenciendo que para ser cristiano no necesitas ser parte de una iglesia. Ay, yo que tengo que ir ahí a perder el tiempo. Yo que tengo que andar ahí metido. No, yo mejor hago lo que tengo que hacer. Yo no necesito tener una iglesia. ¿Qué está detrás de eso? Si no, hermanos, la rebelión. Porque ser parte de una iglesia implica, hermanos, tener a alguien a quien darle cuentas. Y entonces dice la persona, ¿yo por qué tengo que darle cuentas? No, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que mejor me parezca. Y la Escritura nos exhorta, hermanos, a que cuidemos algunos aspectos que van en contra de la comunión. Primer aspecto, Romanos capítulo 14. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Lo que es contrario a la coinonía, ¿cierto? Romanos capítulo 14, versículo número 13, primera parte. Juzgarnos los unos a los otros. Dice Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Juzgar, hermanos, no es malo en sí mismo. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo juicios. Todo el tiempo. Por ejemplo, entre decidir qué comer, como esto o como aquello, me he visto de esta manera o me he visto de esta otra, me pongo de este lado, me pongo del otro, tomo esta ruta o tomo la otra. Todo el tiempo estamos haciendo, hermanos, juicios. Pero es muy diferente cuando nosotros nos ponemos en una posición de juez que dicta, hermanos, sentencia en contra de nuestros hermanos. Porque esto es algo que solo le pertenece al Señor. Solamente Él es capaz de juzgar con justo juicio. Por cierto, ahorita hay un pleito, ¿verdad?, entre los poderes. ¿Sabe usted? Entre el ejecutivo y el judicial hay un pleito tremendo, hermanos. Porque uno está empujando reformas y los otros están luchando para que no pasen, ¿verdad? Y se están dando con todo a nivel federal, hermanos. Si usted no ha tenido oportunidad de seguir las noticias en ese sentido, está la cosa que arde, de verdad. Con todo, incluso con la Suprema Corte y todos los jueces y magistrados de todas las judicaturas, hermanos, a todos los niveles de gobierno. Y están a favor y están en contra y está fuerte el asunto. Porque la justicia humana no es totalmente justa. Y cuando hablamos del juicio aquí, hermanos, hablamos precisamente de alguien que
asume el rol de tener toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad para juzgar así a sus hermanos. Nosotros sabemos, hermanos, que el cuerpo de Cristo está formado por diferentes miembros. Y cada uno de estos miembros Dios los ha elegido así. ¿Y qué fue lo que Dios eligió? Dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Mire cada quien que no tienen sangre real, ¿no? Estoy parafraseando el texto. No tienen nada de qué presumir. No tienen títulos. Miren que no son ricos. Miren que no tienen sabiduría según el mundo. Miren que no son nobles. Miren que no son poderosos, sino que lo necio del mundo, lo más vil, lo más despreciable, Dios lo escogió precisamente para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Por naturaleza, hermanos, las personas no son grandiosas, no son perfectas, no son sabias, y menos cuando estamos apenas iniciando nuestro caminar en fe. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, nuestro hermano, el que está a nuestro lado, delante de nosotros, detrás de nosotros, es la persona más preciosa que pueda haber en la tierra. ¿Por qué? Porque ha sido elegida por Dios. ¿Qué vio Dios en él? ¿Qué vio Dios en ella? No lo sé. ¿Pero qué vio Dios en mí? Yo puedo decir de mí, de Suriel, un hombre miserable que necesitaba un Salvador. De tal manera, hermanos, que ninguno podría gloriarse por haber sido elegido por Dios, puesto que no tenía nada de qué presumir. No obstante esto, hermanos, hay quien sí puede asumir una posición de juicio. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 7. Dice el verso 1 del capítulo 7 de Mateo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nos fijamos bien, hermanos, si nos fijamos bien, lo que está diciendo el Señor es: ten cuidado. Ten cuidado, porque cuando tú juzgues a alguien, tú mismo estás expuesto a ser juzgado. Pasa como sucede, hermanos, con este aspecto. Cuando uno habla mal de otro, puede ser que la persona que habla mal de otro se sienta bien, pero cuando hablen mal de él o de ella, no se sentirá tan bien. Y lo mismo pasa en el aspecto del juicio, hermanos. Puede asumir este papel alguien, algún creyente, y puede decir: bueno, yo soy el juez, yo sé cómo se hace, yo sé qué se hace, y eso está mal, muy mal, hace mal. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello?
Pero ahorita está asumiendo el papel de juez y llegará el momento en que asuma el papel de la persona enjuiciada y no le va a gustar. No le va a gustar. Por eso dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Lo que el Señor Jesús está condenando, hermanos, como dice el verso 5, es la hipocresía. Lo que el Señor Jesús condena, hermanos, es la hipocresía, porque antes de juzgar a cualquier persona, yo debo mirarme en el espejo. Antes, hermanos, de emitir un juicio en contra de alguien, yo debo mirarme a mí mismo para ver si no estoy yo acaso haciendo lo mismo o incluso peor. No es que esté mal que yo quiera sacar la paja del ojo de mi hermano. Lo que está mal es que antes yo no saque mi propia viga. Ahora, si se da cuenta del tamaño de la comparación de Jesús, es una comparación muy extrema entre una paja, hermanos, y una viga. El tamaño, las dimensiones son infinitas. ¿Ha escuchado usted este pasaje, verdad? Esa persona cuela al mosquito, pero se traga el camello. ¿No acusaba a Jesús así a los fariseos de su tiempo? Hipócritas, ustedes se fijan en lo más mínimo y dejan pasar lo más grande, ¿no? Lo más evidente. Hoy nuestro hermano Reinaldo hizo unas preguntas muy interesantes sobre las tradiciones, ¿no? O sea, ¿será que si hago esto ya no puedo entrar? ¿Será que si hago lo otro ya no puedo entrar? ¿Será que si vengo vestido de tal manera ya no puedo entrar? Me acuerdo, hermanos, el caso de una persona en una congregación X, una mujer que venía muy necesitada de Cristo. Y entonces escuchó el mensaje del Evangelio a través de los cantos. Dios tocó su corazón. Iba entrando, hermanos, cuando en la puerta la detienen. El ujier que estaba ahí la detiene. Y le dice, ¿a dónde va? Quiero entrar. Es que así como viene, usted no puede entrar. Es que esa mujer, hermano, se dedicaba a la prostitución. Primero vaya a cambiarse y después regrese. Nunca volvió. La pregunta es, ¿no es eso algo que rompe la comunión, hermanos? Emitir un juicio sin antes saber el contexto de las situaciones. ¿Cuántos somos dados a prejuzgar? Vemos a una persona, seguramente es esto, seguramente es lo otro. A mí se me hace que así, a mí se me hace que asado. Para mí que fulana no sé qué, para mí que fulano no sé qué otra cosa. Ya dijo eso porque, ¿no? O sea, puras suposiciones, ¿no? Puras suposiciones. Y dice Jesús, hipócrita. ¿Cómo es posible que tú seas capaz de ver la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga atravesada? Primero, dice Jesús, saca la viga de tu propio ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir Jesús? Mientras tú tengas la viga en el ojo, tú no puedes ver bien. Por lo tanto, tu juicio no es adecuado, tu juicio no es correcto. Tu juicio no es el indicado, no es el apropiado, está sesgado, no está bien. Cuando tú te saques la viga del ojo, vas a poder ver bien. ¿Cuántos les ha pasado de repente que hay una basurita y con eso ya no puede uno ver bien? ¿Verdad? Es bien incómodo, ¿no? Y talles, ¿qué tiene? Algo se me metió en el ojo, no veo bien, veo como borroso. Ahora los que usan lentes entienden más, ¿no? De repente se ponen los lentes, se ve bien feo. Están sucios. Así le pasó a una persona que veía todo sucio
y lo que tenía sucio eran los lentes. Esos vidrios están bien sucios, eso está sucio, todo sucio, se ve, aquí se ve. No, es que yo no lo veo igual, decía la otra persona. No, ¿cómo no? A menos que, caray. Lo que estaba mal, lo que estaba sucio, eran mis lentes. ¿No pasa así, hermanos? ¿Pasa así en lo literal y no pasa así también en lo metafórico? Que yo pueda ver a los demás con lentes sucios y eso me haga ver a los demás mal, de manera equivocada, de manera distorsionada. ¿Alguien ha tenido oportunidad de ir a ver una película en 3D? ¿Se ve igual que una película normal? ¿Y qué necesita para poder ver bien? Lentes. Y usted, por curiosidad o por lo que sea, no ha dicho, a ver, la voy a ver sin lentes. ¿Cómo se ve? Distorsionado, porque las imágenes están superpuestas para dar la sensación de profundidad, hermanos. Y cuando usted lo ve como debe ver, hasta se ve como que se van a salir de la pantalla. Hasta parece que los puedo tocar. Pero quíteselo y nada más va a ver todo ahí borroso, todo feo. Lo cual me dice a mí, hermanos, que si yo quiero ver a mis hermanos con el fin de no juzgar y de no romper la coinonía, yo debería usar los lentes de la gracia y no los lentes del juicio. Los lentes del juicio, hermanos, me hacen ver errores en todo y en todos. Los lentes del juicio me hacen ver, hermanos, todo lo malo que pueda resaltar de los demás. Pero qué curioso es que esos lentes no me ayudan a verme a mí mismo. Mateo 23. Verso 27. Ahora voy a leer desde el 25. No, mejor desde el 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les dice? Hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cuando usted está lavando sus trastes, ¿usted a qué le da prioridad? ¿A lo de fuera o a lo de adentro? ¿Qué es lo que realmente importa que esté limpio? Por dentro, no porque afuera no deba estarlo, pero se puede prescindir de fuera, pero lo que está dentro es lo que importa. ¿Por qué? Porque es lo que tiene contacto con los alimentos o con la bebida, hermanos, y lo que nos importa que esté limpio es lo de adentro. Pero los lentes del juicio ponen más énfasis en lo de afuera y no en lo de adentro. Y por eso Jesús dice, eso es hipocresía. Eso no es correcto, eso no está bien. Hay que ver adentro. Yo, en ese ejemplo que fue una vivencia real, hermanos, que un pastor me comentó, ¿qué hubiera pasado si se hubiera puesto el interés en lo de adentro en lugar de lo de afuera con esta mujer? ¿Cree usted que la reacción hubiera sido la misma? ¿Cree que le hubieran tratado de la misma manera? Yo creo, hermanos, estoy seguro que si se hubiera puesto el énfasis en lo de adentro, le hubieran abierto los brazos y le hubieran dicho, bienvenida, pasa por favor, siéntate, qué gusto que estés aquí. ¿Y por qué digo eso? Porque a estos que dice el verso 27, hay vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están
llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. A estos Jesús les dijo en otro momento: los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte. Entonces dirá alguien, entonces eso significa que yo no debo de decirle a mi hermano cuando está haciendo algo mal. No. Claro que hay que señalar el error, no sin antes examinarme a mí mismo. Resulta que yo le puedo decir al otro: oye, no seas grosero. Yo soy grosero. Oye, no hables así. Yo hablo así, las aprendió de mí. Oye, ¿por qué me rezongas? Yo rezongo. Oye, porque yo también. Me hacen recordar a aquel boxeador que decía: todo se lo debo a mi manager. ¿Se acuerdan? ¿No decía así? Oye, usted es muy bueno, pero todo se lo debo a mi manager. Bueno, decía también a la Virgencita, pero yo soy cristiano. Pero lo cito textualmente, así decía. Pues que eso lo aprendí, eso me enseñaron. Sé gentil, sé cortés. Nosotros, ¿verdad?, como padres hacemos mucho énfasis en eso. Saluda, di gracias, di por favor, haz esto, haz aquello, preséntate, mira que convive, extiende la mano, cede el lugar, atiende, por favor, sonríe, sé empático, todo eso. Pero yo puedo señalar a alguien cuando esté haciendo algo incorrecto, claro que sí. Pero antes debo de sacar mi viga de mi ojo para poder ver claramente, poder señalar el error, a fin de que la persona se arrepienta, no para exhibirla, sino para que se arrepienta. Y examinarme a mí mismo también, si no estoy yo en la misma situación o peor. Porque no decirle nada al otro, hermano, significa complicidad. Pero yo no estoy hablando de eso, eso es otra cosa. Cuando hablemos acerca de la doctrina de la excomunión, ahí voy a hablar más acerca de esto, hermanos. De la conducta cristiana, del ejemplo, de la integridad y de los motivos por los cuales se puede y se debe separar a un miembro de la comunión, como una medida también de amor, disciplinaria, de amor. Porque la disciplina debe estar, hermanos, basada en el amor. Entonces, Romanos, por favor, capítulo 2, verso 1. Dice Pablo: por lo cual eres inexcusable. O sea, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice, hermanos? Te condenas a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por eso el juicio hacia el otro, hermanos, rompe la comunión, rompe la coinonía. No es un pasaje que indique, hermanos, que no debamos, repito, señalar lo que esté mal. Aquí el problema es la hipocresía. Tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que condenas al otro, haces lo mismo. Entonces, pareciera, hermanos, una autocondena, ¿no? Los lentes de la gracia me permiten prestar atención en lo que realmente vale la pena, lo de dentro. El juicio hace que yo ponga atención en lo de fuera.
¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos 7 veces? ¿Y qué dice Jesús? Porque lo que importa no es lo de afuera, sino lo de dentro. Ustedes han elevado muchas prácticas que son realmente mandamientos de hombre, como si fueran mandamientos de Dios. ¿Qué les pasa? Debiéramos examinarnos a nosotros mismos antes de emitir un juicio en contra de alguien. De verdad, hermanos, yo estoy hablando por mí. Yo debo examinarme a mí mismo antes de enjuiciar al otro, antes de condenar al otro, antes de hacer, hermanos, alguna sospecha como cierta, preguntar, no suponer, no asumir, sino preguntar. Debemos tener, hermanos, antes de hacer un juicio, los antecedentes. A mí me gustan mucho las series que hablan acerca de los abogados. Aprendo mucho acerca del interrogatorio y aprendo mucho acerca de cómo ejercen ellos la ley. Y ellos dicen, no tengo suficiente evidencia para condenar a la persona. Y les dice a los abogados acusadores, demuestren que esta persona es culpable. Y a la defensa, demuestren que su defendido es inocente. Pero yo quiero las pruebas antes de emitir un juicio. Así, hermanos, nosotros somos llamados a lo mismo. Mire Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Verso 24. No juzguéis, dice Jesús, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cómo se juzga con justo juicio? Sabiendo la situación, ¿sí o no? En una ocasión escuché un comentario muy triste de una persona diciendo, ante una situación de separación, dicen, pues sí, si es así asado, pues por eso la dejaron. Yo dije, ¿vive con ella? ¿Conoce su situación? ¿Sabe lo que está pasando? ¿O solamente asume? ¿Verdad? Detalles, hermanos, que marcan la diferencia entre mirar con los lentes de la gracia y los lentes del juicio. Porque eso rompe, repito, la comunión. Dice Jesús, con el juicio con que tú juzgas, tú también vas a ser juzgado. Así que si vas a juzgar, juzga con justo juicio. Debemos guardar nuestro corazón, hermanos, de criticar sin compasión. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer nuestras faltas. Que nos ayude, hermanos, a reconocer nuestros errores con humildad, para que así no tomemos el lugar de jueces, sino más bien de personas que procuran la unidad. Siguiente aspecto, Romanos capítulo 14, verso 13. La segunda parte del texto que vimos ahorita dice así: sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vi una imagen en la semana, hermanos, que decía, una persona le reclamaba a otra y le decía, me dijiste que servías en tu iglesia. Y él dice, sí, pero de piedra de tropiezo.
Me la compartió un cristiano. ¿Seré yo, Señor? ¿Acaso oí mi nombre, Señor? ¿Qué significa poner tropiezo, hermanos? Significa obstaculizar el camino del otro para que llegue a Cristo. No dejarlo avanzar. Ponerle, hermanos, piedras en el camino. Apenas va avanzando y órale, le meto el pie, como de que no. ¿Alguna vez a usted le metieron el pie? ¿A usted lo metió a alguien? ¿Sí? ¿Las dos? En el fútbol sí. Alguien que está enfocado en la meta, hermanos, y de repente llega el otro, le mete el pie y ¡paz! ¿No? O le pone ahí algo en el camino para que tropiece. En el Antiguo Testamento, el Señor dejó una ley: no pongas tropiezo a los ciegos. Eso es una abominación. Y de esa parte retoma el maestro y retoman los escritores en el Nuevo Testamento: no pongan piedras de tropiezo a sus hermanos. No los hagan caer. Hay que ser cuidadosos, hermanos. No todos tenemos el mismo nivel de madurez. No todos tenemos, hermanos, el mismo nivel de comunión con Dios. Pablo nos enseña que debemos de ser cuidadosos, hermanos, de no dañar la fe frágil de los pequeños hermanos que van empezando. Lucas 17, Jesús dirá lo mismo. Evangelio de Lucas, capítulo 17. ¿Qué dice Jesús, hermanos? Hay quienes van empezando en el camino de la fe. Hay quienes van empezando a abrazar, hermanos, la vida cristiana. Hay algunos muy pequeños. Cuando hablamos del primer amor, todos entendemos que es este primer aspecto en la vida cristiana donde yo, hermano, yo, y ahí se necesita yo también. Y oigan, es que yo aquí, yo allá, yo hago, yo voy, yo doy, yo esto, yo lo otro. Y de repente sale el hermano poniéndole la piedra. Allá, allá. Tú lo que quieres es lucirte. Está la piedrota en el camino, ¿no? O, ya, te vas a cansar, ya, mejor vete de a poco. No exageres. Cálmate, bájale 2 rayitas, ¿verdad? No, también, y poniéndole piedras. Bueno, es que tú dices eso porque a ti no te han tratado mal, déjame contarte, no. Yo cuando empecé a servir en este lugar, no, nadie me quería. Mira, la hermana fulana, esa que va entrando. Y luego como somos bien discretos, ¿no? No, es de lo peor. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí te va. ¿No? Y luego, y el que está predicando no sé peor, ese es peor. No. Yo sé unas cosas, luego te cuento manita, ¿no? ¿Qué te parece si abrimos un grupo de WhatsApp y por ahí nos compartimos las peticiones de oración, ¿no? Es que hay que orar por el hermano, no puede ser. Mal y de mala la hermana. Dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Pero fíjese cómo dice más adelante: mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Jesús está diciendo, claro que va a haber tropiezos, pero pobre de aquel que provoca esos tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino, que no era una piedrita, eran unas piedrotas, y que se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Fíjese bien, hermano. A veces nosotros asumimos el papel de los discípulos. Cuando los padres traían a los niños para que los bendijera Jesús, ¿qué hacían los discípulos? Lo impedían.
Vamos, no, aváncele, aváncele, ¿no? No, vámonos, fuchi, fuchi. Y eso dice, hermanos, que provocó el enojo de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí. Y después dice algo bien tremendo: no se lo impidan. No se lo impidan. Hermano, yo quiero servir. No sabes en la que te metes. Baja tu mano. Así estamos bien. No impidas que la gente venga a Cristo. No se lo impidas. En ocasiones, hermanos, una palabra mal dicha, una acción equivocada hace, hermanos, caer a las personas, les daña, les aflige el corazón. Pero es que yo así soy. Pues que se aguante, ni aguanta nada. Parece jarrito de Guadalajara. Para los que nos ven en otras partes del mundo, es una expresión para decir que es muy delicada la persona, que no aguanta nada. Es la que paque, ¿verdad? No le pueden decir nada porque luego, y ahí va a chillar, ya va a chillar. ¿No? Es que no todos aguantan igual, hermanos. Usted cree a veces que una cosa es graciosa y a la persona le duele. Y usted, y otros, uy, no, pues ya mejor ya, porque ya empezó de sensible. Pero tú qué sabes, todo lo que se remueve ahí, la imprudencia, la insensatez, las palabras, ¿verdad?, mal dichas, en un mal momento, de una manera no adecuada, hermanos, daña a las personas, les aflige. Es imposible, dice Jesús, que no vengan, pero hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. La Biblia dice, hermanos, que Dios quiere que los creyentes sean personas útiles, que den un buen servicio a Dios, especialmente a los domésticos de la fe. No se debería entonces hacer, hermanos, que aquellas personas que tienen ese deseo, ese interés de servir, de acercarse a Dios, se les haga tropezar, sino más bien se les ayude a caminar su carrera cristiana. En lugar de estar buscando formas de hacerles caer, mejor buscar formas de ayudarlos a que sigan adelante. Y eso implica que nuestras palabras y nuestros actos, hermanos, deben ser con amor para evitar que nuestro hermano tropiece. No hacer nada que lastime, que desaliente o que haga caer a aquellos por quienes Cristo murió. Y me gusta, hermanos, la historia de un hombre que, siendo ciego, acostumbraba, hermanos, a llevar consigo un farolillo ahí alumbrado. Y siempre que salía a la calle de noche, hermanos, llevaba su farolillo. Y entonces un hombre que acostumbraba a verlo todo el tiempo, pasar así por su casa, le preguntó, bueno, pero ¿por qué razón lleva usted ese farolillo si usted es una persona ciega? Y entonces él dijo, bueno, lo llevo porque no quiero que nadie tropiece conmigo. No lo hago por mí, lo hago por ellos. ¿Cuántas veces hacemos cosas, hermanos, que hace tambalear la fe de los otros? Me dice un joven, el otro día, hermano, fui con el hermano fulano. Ninguno de los dos era de aquí. Eso pasó hace muchos años, en un campamento. Me dice, cuando veníamos de regreso del campamento, ¿qué cree que se detuvo? Y que se come sus mariscos. Pero me lo dijo así con tanto, ¿cómo expresar? Sí, le causó, no, o sea, la acción dijo, ¿cómo es posible que se diga cristiano? Y si yo sentí y cuando le dije, oye, ¿por qué haces eso? Me dijo, ya, no seas exagerado. Ya hice oración. Además, la Biblia dice que todo con acción de gracias es válido. Dice, no, pero pues no te lo comas, no te estoy obligando.
Es más, vete para allá. Déjame comer a gusto. Entonces me decía, ¿qué le parece eso, hermano? Triste. Porque a veces, hermanos, una persona creyendo que está haciendo uso de su libertad en Cristo puede hacer caer a sus hermanos que no están en esa misma posición. ¿No? Que el pan de muerto. No, pero es que eso es abominación. Y ahí está el otro, come y come el pan de muerto enfrente. Oh, está riquísimo. Cómetelo, hombre, ya, deja de estar haciendo. Bueno, porque Dios ya me libertó. Y porque yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. ¿A mí o a ustedes? Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, dice mi hermano. Era una idea inteligente la de ese hombre del farolito, ¿no cree? No por mí, por ellos. Así el que es maduro en la fe, hermanos, debiera decir, para mí no es problema, pero para ellos sí, entonces no lo voy a hacer. A mí no me causa conflicto en mi fe, pero ellos sí. Por amor a ellos, no lo voy a hacer. Porque me preocupa, porque hay de aquel, porque vienen los tropiezos, y yo no quiero ser aquel. Yo quiero ser aquel que les anime, que les aliente, que les acompañe a crecer. No aquel por cuya causa los hermanos terminen derribados. Yo creo que este hombre, a pesar de ser ciego, nunca tropezaba con otros, al menos no de manera intencional. Porque a veces, hermanos, es cierto que podemos cometer un error sin intención de lastimar, pero lastima. Pero yo estoy hablando aquí no de algo ocasional, sino de algo deliberadamente reiterativo, con toda la intención de menoscabar, de hacer caer, de que tropiecen los hermanos. Por eso es que la vida cristiana madura permite, hermanos, siempre, y hago énfasis en esto, siempre que esté dentro de la voluntad de Dios, hacer o no hacer ciertas cosas, pero si al otro le causa conflicto, no las hagas. Por eso Pablo dice, cuidémonos de no hacer tropezar a nuestros hermanos. Cuidémonos de no ponerles tropiezo, no ponerles obstáculos en el camino, sino más bien, hermanos, allanarles el camino. Mira, sí, es difícil, mira, sí es complicado, pero vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y Él nos va a ayudar a salir adelante, en lugar de decir, ya te estabas tardando. Los corintios, hermanos, tenían un conflicto por la carne. Ahí nos dice en la Escritura, ellos dijeron, no vamos a comer nada de carne. ¿Por qué? Porque esa es carne que, ofrecieron a los ídolos. Y entonces ellos decían, esa carne que se ofreció a los ídolos, después van los carniceros, se la traen, y tú vas a la carnicería y la compras, y entonces te estás comiendo carne contaminada, y eso no está bien delante de Dios. Y los que apenas iban creyendo en Cristo decían, ay no, pues sí, entonces nada de carne. ¿Cuál es la solución? Dice Pablo, cuando vayas a la carnicería, no preguntes de dónde proviene. Pero si ves que eso causa conflicto, no comas carne. Al menos no frente a tus hermanos. Ahora, yo por eso dije que todo lo que es dentro de la voluntad de Dios, porque yo con eso no estoy diciendo que esta persona sí se podía echar sus camaroncitos, ¿eh? No, estoy hablando, hermanos, acerca de ciertas libertades que corresponden a los hijos de Dios cuando uno ya ha adquirido cierta madurez. Tengamos cuidado de no ser aquellos que piensan que la libertad es más importante que la compasión.
Último texto, segunda a los Corintios capítulo 6, verso 3. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 3. ¿De qué hablamos hoy, mis hermanos? Lo contrario a la coinonía. Y el primer aspecto fue no juzgar al otro. Y este segundo y último de hoy, no poner tropiezo a nuestros hermanos. Capítulo 6, verso 3. Dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Otras versiones dicen, no le ponemos obstáculos a los demás respecto al servicio que prestamos a Dios. No, hermanos. Nuestra responsabilidad delante de Dios es no poner a nadie ningún tropiezo. Que esta libertad, dice 1 Corintios 8:9, que nuestra libertad en Cristo no venga a ser tropezadero para los débiles. Pónganse de pie, hermanos. Yo quiero invitarle en esta tarde a que usted pueda examinarse a sí mismo, como decía el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos y veamos si estamos reprobados o somos aprobados respecto a la fe. ¿Será que yo he juzgado a mis hermanos? ¿Será que yo he asumido un papel que no me corresponde y que he condenado a mis hermanos por su estilo de vida, por su apariencia, por la manera en cómo se conducen o se expresan, por lo que tienen o no tienen, o por lo que muestran o no muestran? ¿Será que yo he condenado así a mis hermanos y les he tratado de una manera muy inmisericordia? Bueno, cada quien lo sabe. Y al mismo tiempo también hacer un ejercicio de introspección. ¿Será que yo he puesto piedras en el camino de alguien? ¿Será que yo le he impedido a alguien que se acerque a Cristo? ¿Será que yo le he hecho la vida cristiana muy dura, muy difícil, muy triste, muy sufrida? ¿O será que yo mismo he sido un tropiezo para un hermano, una hermana? Cualquiera que sea la situación, si fuera el caso, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Muchas gracias.